Muy bien, estamos de vuelta a un bloque más de este espacio informativo aquí por las pantallas de 5 días televisión, tarde de jueves, bastante agradable, se vino finalmente el fresco que ya se hacía esperar desde hace algunas semanas, pero finalmente está llegando y se está sintiendo con bastante fuerza. En este bloque de Agro seguimos conversando con los principales referentes, haciendo como siempre ese análisis, sondeo para analizar un poco cómo están las principales áreas del campo en general. Hablamos de ganadería en el bloque pasado y ahora vamos a hablar un poco de uno de los cultivos más importantes que está un poco descuidado. Necesitamos potenciar más al trigo nacional, que tiene tanto que dar, tanta calidad y tanto se ha invertido en los últimos años en términos de investigación, y esto por supuesto empieza a dar resultados también. Lo tenemos con nosotros, un invitado de primer nivel. Él es consultor independiente, también es profesor universitario de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la UNE. Hablamos de la Nacional del Este y es asesor agrícola en Paragrain, una empresa también con presencia regional e internacional. Nos acompaña el ingeniero César Janich, a quien le agradecemos por su valioso tiempo en esta tarde. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Ok, muy buenas tardes. Saludos a la audiencia. Ingeniero, un placer tenerlo aquí en esta tarde con nosotros para hablar de un tema tan interesante como es el cultivo del trigo y del por qué ha ido mermando, cuáles son las coyunturas que han ido mermando tanto el rendimiento que estamos observando por hectárea, los términos totales de producción que también han mermado un poquito y el área de siembra que también se está contrayendo. ¿Qué está pasando con el trigo? Bien, primeramente deberíamos entender que el trigo es el tercer cultivo en importancia a nivel país. El primero está la soja con unas 3.500.000 hectáreas si sumamos zafra y safriña. En segundo lugar, el maíz safriña, con probablemente esta campaña también con una reducción en unas 700, cercano a las 750.000 hectáreas. Y luego el trigo, que hoy analizando la cantidad de semilla certificada disponible daría para cubrir unas 180.000 hectáreas. Okay. Y el resto se cubre con semilla propia del productor. Siempre la expectativa es que esté por las 400.000 hectáreas. Ahora se está sembrando de acuerdo a las condiciones ambientales vayan siendo favorables. Hasta la semana que pasó estábamos con aproximadamente, de acuerdo a la región, pero a nivel país podemos decir de un 15% de avance de siembra. Y a ver, a la pregunta de por qué la reducción, y bien principalmente le vemos al trigo como una alternativa dentro de la rotación de cultivos, pero no solo con el objetivo de rastrojo de abonos verdes, sino con el objetivo de renta. Okay. Y normalmente los precios últimamente no fueron acompañando. Si puntualizamos eso, hoy tenemos referencia de un trigo a 235, $240 liquidando en la zona de Campo 9, lo cual, pensando en un costo de producción de $500 por hectárea, estaríamos con la necesidad de llegar a 2.000 kilos por hectárea para cubrir costos. Okay, entonces es el análisis que normalmente el productor hace, y que a esos precios debería subir la inversión. Exacto. Para buscar alcanzar esos niveles promedios. También consultada sobre la caída de rendimiento. Sí. Hoy, la última campaña sí hemos tenido podemos decir que fue una epidemia de un hongo, específicamente la piricularia, que con mayor intensidad ha tomado a variedades susceptibles. Sí. ¿Ya? Y también se llega a dar rendimientos magros cuando no se aplica, vamos a decir, los conceptos agronómicos, como ser la rotación de cultivos, la fertilización adecuada. El trigo es recurrente y exigente en manejo de nitrógeno, tanto en base como en cobertura,
y de hecho condiciones ambientales, si miramos en las últimas 10 campañas hemos tenido 2 heladas que fueron bastante pesadas y que terminan afectando en el rendimiento. Entonces, eso podría ser un resumen de cómo está la situación del trigo actualmente. Totalmente. Y esta etapa de siembra, ingeniero, se extiende hasta junio más o menos, ¿no? Y existen variedades tanto de ciclo medio tardío, ciclos medios, ciclos precoces y súper precoces. Eso nos permite inclusive arrancar la siembra en algunos casos desde inicio de abril. Podrían, si pensamos en variedades resistentes a piricularia y si las condiciones ambientales nos acompañan, podríamos inclusive pensar en siembras a fines de marzo. ¿Ya? Solo que eso nos lleva a también, de hecho, siempre es acompañar las condiciones ambientales y como máximo de siembra podríamos decir 15 de junio, de acuerdo a la región, ¿verdad? Normalmente las primeras siembras se van dando en la región norte. Norte le llamamos a Mambay, San Pedro, Concepción, inclusive norte de Canindeyú, que sería para el mes de abril, y zona centro los primeros días de mayo, y a partir del 10, 15 en adelante de mayo, inclusive hasta primeros días de junio en la zona sur. Eso tenemos que asociar con las variedades, ¿verdad? Porque tenemos variedades que van en ciclo, inclusive desde 100 días hasta 140 días. Interesantísimo eso. Y ahora, ingeniero, cuando hablamos un poco de lo que concierne a esta temporada, ¿el clima actualmente acompaña o cómo lo vemos? No, de hecho, en esta época esperamos temperaturas más amenas. También empezamos a esperar la reducción de las precipitaciones, ¿ya? Que el trigo, si comparamos con la soja, requiere menor cantidad de milímetros de agua por hectárea, por día, para llegar a potenciales de rendimientos óptimos. Estaríamos hablando de una soja con 6 milímetros de agua por día por hectárea, y para el cultivo del trigo podríamos estar hablando de 2,5 a 3 milímetros. O sea que justamente, como mencionabas al inicio, la investigación, el área de investigación ha desarrollado trigos justamente que toleren más las temperaturas altas, lo cual significa no solo netamente y drásticamente la parte de temperatura, sino también toda la parte de respiración, evapotranspiración y fisiología del cultivo, que hace que sea más eficiente en el uso del agua. O sea que tenemos que entender que cuando se habla de tolerancia a temperaturas altas, no es un solo factor que determina finalmente el éxito del cultivo en esas condiciones. Paraguay, de hecho, como país subtropical, y también como país que prácticamente no tiene defensas orográficas que impidan el ingreso de los frentes fríos, tenemos esa limitante a nivel de que las temperaturas, cuando se da principalmente el desarrollo del macollaje, que es de acuerdo a la variedad, eso se puede dar a los 5 o 7 días después de la emergencia, necesitamos temperaturas más bajas que incentiven el macollaje. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos temperaturas más altas, que de repente nuestro otoño, nuestro invierno suelen ser, vamos a decir,
calurosos inclusive, eso disminuye el índice de macullaje de las variedades, por lo cual es un impacto finalmente en la producción final de granos. Claro. Entonces, sí, las condiciones, vamos a decir, a nivel estacional están dadas, Sí. ¿ya? Ahora es esperar tener la humedad correcta, hacer una buena desecación. Hoy estamos teniendo... era rutinario cosechar el trigo en la soja y detrás ya entrar con la siembra de trigo. Sí. Hoy con la competencia con las malezas y malezas que terminan siendo resistentes, tenemos situaciones que ameritan un control en preemergencia de las malezas para el cultivo del trigo. Eso es un manejo, vamos a decir, hasta podemos indicar que es novedoso, no es vamos, de forma generalizada, y hay que actuar parcela por parcela. Interesante eso. Y ya que lo menciona, ingeniero, en cuanto a plagas, enfermedades, hay un desafío todavía de por medio ahí, ¿no? Bien, de hecho, si vamos de vuelta a analizar nuestras condiciones climáticas, que son algo que no podemos variar, lo que sí podemos tener intervención humana, vamos a decir, es en el mejoramiento genético. Exacto. ¿Ya? Y sí, Paraguay y también los países vecinos están en una fuerte carrera. Hoy el desafío es variedades resistentes a Giberella, también conocida como fusariosis. Y en algunos casos de éxito ya hay variedades con resistencia a la piricularia, que es la enfermedad que había indicado anteriormente. Y luego tenemos a nivel de plagas, principalmente al inicio tenemos, vamos a decir, la fase juvenil de los coleópteros en el suelo. Conocemos en el campo como coró o gallina ciega. Eso conseguimos cubrir bien con un tratamiento de semillas. Luego varios géneros de lepidópteros que no son exclusivos del trigo, que quedan en el rastrojo y pasan después al trigo. Y pulgones tenemos una variedad tanto en raíz, en tallo, en hoja y en espiga. Entonces, y también las chinches, muchas de ellas que al atacar el cultivo de soja en las últimas etapas de estadio de la soja, quedan también en el rastrojo o en las riberas de los montes, en las cabeceras de los montes, y cuando se dan las condiciones del trigo estar espigado, inicio de llenado de granos, reciben. Para todo eso existen hoy herramientas de control tanto biológicos como químicos. Entonces, lo ideal acá siempre es actuar de forma, una planificación. De hecho, en el cultivo, esa planificación nos va a llevar a seleccionar las variedades adecuadas de acuerdo a la tecnología del productor, la época de cosecha de sus cultivos principales, en este caso soja, la rotación que también nos va a llevar en qué momento entrar con el trigo, y una reducción importante se da cuando no hacemos trigo sobre trigo año a año. Ese específicamente en el manejo de manchas foliares en el caso del trigo, que se reducen ampliamente al no haber tenido trigo en la zafra anterior. Entonces, aquí la palabra en eso es planificación. Por supuesto, y por lo que menciona también, ingeniero, la investigación y los avances que hemos tenido a nivel país en términos de biotecnología son sumamente claves para poder ver hoy los resultados que tenemos en trigo. Correcto. Hoy si hacemos un análisis a nivel de cuánto ha progresado en términos de kilos por hectárea, mirando desde el año 2007, que hice el último registro, tenemos
una ganancia de 34 kilos por hectárea por año. Okay. Y eso, de hecho, es una sumatoria. No es solo por la investigación, es mejoras también en el manejo cultural del cultivo y también una mayor capacitación del recurso humano, tanto a nivel operativo, gerencial y estratégico dentro de las fincas agrícolas. ¿Sí? Ahora, ingeniero, ¿qué nos falta para volver a esas sendas de los mejores números que tuvimos con el trigo allá por el 2017, 2018? Si mal no recuerdo, ahora que fueron unas buenas temporadas, no sé si las mejores, me sabrá decir usted, pero ¿qué nos falta? Bien, de hecho, esto viene asociado a... el principal factor es el factor de precio. ¿Ya? Nosotros hemos tenido campañas muy interesantes, como aquellos años que mencionas también, el 2012, cuando se llegan casi a 600.000 hectáreas de trigo, Okay. lo cual llevó a casi 1.500.000 toneladas de producción. Okay. ¿Ya? Hoy estamos nosotros en unos niveles que peleando para mantenernos en 400.000 hectáreas, buscando que los rendimientos estén en una media de 2.200. El año pasado tuvimos entre 1.950 a 2.000 kilos en promedio por hectárea. Y el consumo nacional que se mantiene en unas 600 a unas 650.000 toneladas por año. Entonces ahí se ve también una situación interesante que es la exportación. Okay. Entonces, hoy como tenemos saldos exportables, también tenemos que mirar cómo está en el mercado consumidor. Sí. ¿Qué quiere ese mercado consumidor? Hoy el desafío yo veo que también, aparte de lo que es la producción primaria, deberíamos pensar como país en establecer una mesa nacional de trigo. Okay. Y esa mesa nacional de trigo debería estar incluida, aparte de los productores primarios y los miembros de la cadena, como ser los actores del sector público, como ser el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria, Sí. el IPTA, la Cámara de Exportadores de Cereales, la CAPECO, la Cámara de Molineros, la CAPAMOL, Sí. y también la academia. Exacto. O sea que buscando una sinergia que hoy hay en cierto sentido, nosotros podríamos pensar en tener sueño en un sello, algo así como Par Trigo o algo como PI Trigo. Exacto. Y que nosotros determinemos esas calidades a nivel local y que las variedades que apliquen a nivel local tengan ese sello de garantía. Y el siguiente paso, si toda esa cadena se sienta a esa mesa de diálogo, establecen estrategias comunes, se puede llegar a ese sello de garantía en el que un comprador de cualquier destino, hoy tenemos habilitado 34 destinos para el trigo paraguayo, y por una cuestión quizás de conocimiento de mercado, van la gran mayoría a Brasil. No siempre es solo por logística, sino compradores y dueños de la mercadería en Paraguay tienen mayor afinidad con el Brasil. Y imagínense, tenemos otras opciones que podrían ser, valga el ejemplo, hoy les mencionaba que el trigo está liquidando en
en Campo 9 235, 240 y en Brasil liquida 210. Okay. O sea, nuestro principal destino está pagando menos que nuestro mercado local. Exacto. Que es una condición particular del día, del mes, hay que acompañar, sí, pero que tenemos que tener eso bien afinado, bien ajustado para que se logren, vamos a decir, de vuelta esos niveles y que el trigo paraguayo sea, vamos a decir, bien requerido, es conocido por su alto tenor de proteína. Exacto. Ya el trigo paraguayo tranquilamente da 13,5, 14% de proteína, ayudado por las condiciones ambientales que nosotros tenemos. Entonces ahí, en algunas cosas, las condiciones ambientales son desfavorables, pero para otros factores nos llevan a tener mejores parámetros de calidad. Por supuesto. Y esto puede ser un incentivo también para mayor inversión en el sector, me imagino. ¿Cuántas empresas hoy trabajan en este sector? Estuve haciendo un cálculo de cuánto podría estar moviendo a nivel de lo que es semillas, lo que es financiamiento de insumos, de lo que es compra de granos y exportación, y nos da un número de 528 millones de dólares a nivel del trigo. Ok, anualmente. Okay. Anualmente, cada zafra. Eso tendríamos que indicar, bueno, 400.000 hectáreas, un promedio de 2.000 kilos por hectárea. Exacto. Que el Paraguay consume 650.000, cuánto va para harina. Exacto. ¿Okay? Entonces, y pensando en un número en su momento hice el cálculo en $245 por tonelada liquidando. Entonces, vamos a decir, hoy prácticamente la gran mayoría si vamos separando el sector semillas, hoy se concentra fuertemente a nivel obtentor, que son los dueños de la genética, en 3 empresas principales, ¿ya? Y una de ellas es un convenio público-privado, que es de la Capeco, IPTA, Inbio, ¿ya? Mira, que son variedades nacionales, ¿sí? Y luego tenemos presencia de variedades de obtentores del Brasil, principalmente hoy el grupo Don Mario, que adquirió Biotrigo, y una pequeña porción de una empresa que anteriormente se llamaba Codetec, que luego pasó a Down AgroScience y hoy actualmente Corteva. Y algunos otros que sería el Instituto Agronómico de Paraná, IAPAR. Okay. Y también una presencia nueva, una genética de la Argentina. Entonces, materiales genéticos disponibles existen, las empresas están. Y el siguiente enlace de negocio que debería entrar también en esa mesa de diálogo, de mesa nacional de trigo, son los semilleristas. Claro. ¿verdad? Y los semilleristas prácticamente la gran mayoría, las grandes semillerías, trabajan con multiplicación de variedades de trigo. ¿ya? O sea que tenemos desde el sur, en Itapúa, hasta Pedro Juan Caballero, con gente trabajando en el sector semillero. Fuerte concentración en la zona central, en Campo 9. ¿sí? Y el siguiente punto sería los silos, que en parte ellos financian y en parte acopian también. Y existen las empresas de químicos, de crop protection, que también financian, tienen línea de financiamiento para productos para trigo, fertilizantes, crop protection. Y luego tenemos todos los molineros, ¿verdad? Que es una cámara bastante fuerte. Imagínense la preponderancia que tiene, porque hoy estamos consiguiendo mejores precios
liquidando el trigo aquí en Paraguay. Eso también es vamos a decir, un trabajo interesante que hace la Cámara, ¿verdad? Y bueno, un mercado, finalmente nos debemos al consumidor, Claro. ¿verdad? Pasando por la panadería, qué tipo de pan quiere. También esa gente debería sentarse en la mesa y definir qué tipo de calidad de harina necesita, porque la variedad seleccionada y los manejos agronómicos van a determinar la calidad de la harina. Claro. ¿Ya? Entonces, esos son, vamos a decir, temas puntuales que se podrían ir trabajando punto a punto. Entonces, ver que esta cadena de valor realmente se conecte, Sí. no solo comercialmente, sino también estratégicamente, Sí. pensando en vamos a decir, en un plan a nivel país. ¿Ya? Definitivamente, es sumamente interesante lo que menciona, ingeniero, y es un punto no menor que se debe de considerar desde muchos ámbitos, desde el ámbito público, privado, y poder posicionar a un cultivo que durante tantos años también nos dio una buena percepción regional e internacional por la calidad que tiene este producto, y también es una garantía de la marca país de lo que el Paraguay hoy está haciendo bien. Ahora, ingeniero, ¿cómo usted ve al trigo de acá en el corto plazo, de acá en los próximos 5 o 10 años? Bien, nosotros vemos que el área que tenemos disponible de agricultura, vamos a decir, empresarial o asociando a eso agricultura mecanizada, de unas 3.500.000 hectáreas. Sí. Y por qué no el trigo poder alcanzar 800 a 1.000.000 de hectáreas. Sí. ¿Tá? Porque si bien tenemos otras opciones de invierno, la canola, por ejemplo, cubre 100.000 hectáreas, ¿ya? Y el resto son abonos verdes, Sí. que es muy importante dentro de todo lo que es el manejo de la agricultura sustentable. Y podríamos decir un número no muy lejano a ser cumplido, quizás un 30% del área de soja. Okay. Podría alcanzar a cubrir el cultivo de trigo, manejado correctamente, buscando hacer las rotaciones que corresponden y no dificultando, impidiendo el cultivo de otros rubros de renta. Hoy está entrando también en una intensidad importante en la chía, Okay. que estimamos que está entre las 100.000 y 110.000 hectáreas. Sí. Y termina ocupando un área que no tiene que reñir con el trigo, sino en una buena planificación vemos área disponible, soja 3.600.000, restando lo que hoy tenemos de maíz safriña, que hecho esa área de maíz safriña no va a entrar ya para trigo porque es en otro momento, en otra época, pero tenemos un área disponible de prácticamente pudiéndose llegar al 1.000.000 de hectáreas para el cultivo del trigo, ¿no? Interesantísimo eso realmente, ingeniero, y una oportunidad de negocio más que importante, a mi parecer, para todos aquellos empresarios, inversionistas, agricultores, ¿por qué no ganaderos también, que hoy día están integrando muchos sistemas, y tenemos ahí sistemas agroforestales, muchos sistemas de desarrollo en otros continentes que están mostrando beneficios y rentabilidad por sobre todas las cosas, que es lo que el empresario busca al fin y al cabo? Ingeniero, me estoy quedando sin tiempo realmente. Perfecto. Pero quiero agradecerle por este espacio que nos brindan esta tarde. Me parece muy importante conocer esta cara de la moneda desde el punto de vista técnico, yendo un poco más al campo, cómo se trabaja y cómo funciona ese día a día, porque muchas veces vemos ya el resultado, nada más el producto, vemos los números y no comprendemos muchas veces la coyuntura de lo que sucede con el trigo, pero finalmente, por lo que usted menciona, un cultivo, un producto con demasiado potencial todavía para seguir desarrollándose, y esto tiene que avalar todos los años de investigación de por medio que no tienen muchos otros cultivos. El trigo se ha invertido mucho en investigación, ¿no?, en los últimos años. Sí, de hecho hay que focalizar qué quiere el mercado.
El mercado hoy está queriendo un trigo con una fuerza de gluten específica, Sí. un nivel de proteína específico y un parámetro que se llama falling number, que mide el inicio de la brotación del grano, que eso afecta la calidad panadera. Okay. Entonces, teniendo todos esos factores en línea, nosotros podemos aspirar al ingreso en mercados altamente exigentes y de hecho nuestros consumidores cada vez están siendo también más puntuales y más están requiriendo mayor calidad. Entonces, de vuelta, yo veo que sí, en el campo estamos haciendo bien las tareas. Hay cosas, de hecho, por mejorar. Sí. A nivel macro, a nivel estratégico, hay posibilidad de entablar una mesa como para definir aquello que mencionabas, la calidad, la marca país, sí. Y por qué no también el trigo producido en Paraguay con diferentes orígenes de variedades genéticas. Podemos alcanzar padrones de alta calidad, los cuales los tenemos, sí. Pero debemos tener de forma constante y en la calidad y cantidad requerida. Definitivamente, pero sin lugar a dudas un nicho con demasiadas oportunidades para seguir desarrollándonos y por qué no, en algún momento que converja o vuelva a convertirse en un pilar de la macroeconomía paraguaya. Ingeniero, agradecerle por su tiempo, realmente desearle muchísimos éxitos y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. No, disponible para charlar estos temas que son muy importantes y justamente es mi parecer esto que el diálogo empieza así, es soltar algunas ideas, muchas de ellas ya se han debatido en gremios, sí. Donde me ha tocado participar en asociaciones y es un sueño que esas marca país, el trigo Paraguay, pueda hacer algo, se llegue a una realidad. Acá la cuestión es, cada sector busca su beneficio. Sí. Ahora, tenemos que también buscar un factor común, ¿ya? Que es, no puede un sector sin haber aportado, por ejemplo, para la investigación, recibir mayores beneficios. Exacto. Que otros. Exacto. Y viceversa. Entonces, pensando en esas posibilidades de mejorar el trigo nacional, dispuesto para seguir charlando a nivel de agricultura, porque es lo que me apasiona. El trigo es una de mis especialidades, ¿verdad? Y a disposición. Excelente, ingeniero. Entonces será hasta alguna oportunidad, esperemos sea lo más pronto posible para seguir hablando de esto que es tan interesante e importante como es el campo en el Paraguay. Con esto, señora, señor, momento de hacer la pausa. Usted no se desprenda porque de la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.